Bueno, yo estoy en desacuerdo con lo que ustedes dijeron respecto a que tienen que tener en cuenta que los países en desarrollo no tienen las capacidades para competir en un mercado globalizado. Los países ya desarrollados tienen todos los recursos tecnológicos, bueno, entre otras, para poder competir en un mercado así. Esto hace que exista una competencia desleal pues con los países menos desarrollados y incrementa, como ya había mencionado antes, la dependencia que tienen los países en desarrollo con estos países desarrollados. Y esto genera que no, no tengan una economía igual de desarrollada. Y por ejemplo, en países como Colombia, por ejemplo, Colombia y China, Colombia tiene un déficit con China porque ellos importan muchos productos chinos pero casi no exportan hacia allá. Entonces también es una competencia muy injusta porque los países al no estar completamente preparados los lanzan a competir con potencias mundiales y ese sería mi argumento y también pues que tendrían que reforzar un poco más el tema del proteccionismo en esos países para tratar de cuidar la competencia interna local del país para que ellos también puedan reforzar y competir contra los países más grandes. Me parece muy importante lo que mencionas, Camila, y por esa razón como que me gustaría presentarte el siguiente argumento para que podamos continuar a la siguiente pregunta. O bueno, si alguna quiere agregar algo más, muy brevemente, lo hacemos. La globalización nos presenta oportunidades y asimismo retos para los países que están en desarrollo, ¿cierto? Según Salama, en su texto del 2016, él nos sugiere que podemos de alguna forma catalizar ese desarrollo económico al abrir accesos a nuevos mercados con tecnologías avanzadas, con capital extranjero. Por ejemplo, Vietnam ha tenido un crecimiento anual en su Producto Interno Bruto del 6.4% desde los años 90 y se ha convertido en un destacado productor de electrónica y de textiles según el Banco Mundial. Ahora, retomando lo que dice Camila, sin políticas adecuadas, la globalización puede, digamos, llevar a un entorno un poco negativo de desigualdades y también exponer productores locales a competencias completamente desleales, como por ejemplo ha ocurrido en África con la desindustrialización post-apertura, según lo que tú dices. Pero entonces también vemos algunas posiciones en el ámbito del comercio justo. Por ejemplo, Caution en su texto del 2019 nos menciona que hay unos beneficios para los pequeños productores, como en Colombia, por ejemplo, donde los caficultores han mejorado sus ingresos y también han contribuido al desarrollo comunitario de alguna forma, gracias a que hay unos precios justos que cubren sus costos y también proporcionan un margen sostenible para, digamos, pues en esa materia, ¿cierto? Pero el alcance del comercio justo aún así sigue siendo un poco limitado por los altos costos de certificación que excluyen a muchísimos productores que están marginados. Entonces siento que es un punto que podemos tener muy en cuenta para pues ambos argumentos, tanto las personas que han estado a favor como las personas que han estado en contra. Listo. ¿Te gustaría agregar algo, Caro? Muy brevemente. No, pues si quieres, continuamos. Listo. Al igual que con la primera pregunta, les voy a mencionar como la segunda y vamos a exponer algunos argumentos a favor y en contra para que podamos continuar nuestra discusión. Entonces, la segunda pregunta dice así: ¿puede el crecimiento económico por sí solo ser una estrategia efectiva para combatir la pobreza? Nuestro argumento a favor dice de la siguiente manera: el crecimiento económico es fundamental para combatir la pobreza porque genera más riqueza al país, que teóricamente debería traducirse en mejor empleo, salarios más altos y más recursos gubernamentales para servicios sociales. Y por otro lado, nuestro argumento en contra puede decir lo siguiente: el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para combatir la pobreza de manera efectiva si los beneficios del crecimiento no se distribuyen equitativamente entre todas las partes y todas las capas de la sociedad. ¿Qué opinan ustedes? Dale, Sofía. Bueno, pues yo estoy totalmente a favor de que el crecimiento económico sí es una estrategia efectiva para combatir la pobreza porque los recursos que se obtienen pues, del crecimiento económico gracias pues, a la globalización, internacionalización, etcétera, pues se pueden utilizar para infraestructura, educación y los servicios de salud que pues claramente aumentan la calidad de vida de las personas.
También pues un mayor PIB significa que el Estado tiene más capacidad para invertir en programas sociales y en políticas de redistribución. Me gustaría colocar el ejemplo de China, que desde reformas económicas de 1978 ha experimentado un crecimiento económico muy explosivo y esto ha causado que alrededor del 10% anual, que el crecimiento haya sido del 10% anual hasta la década del 2010. Y esto ha provocado que 800 millones de personas salgan de la pobreza por unos datos del Banco Mundial. Entonces, claramente el crecimiento económico pues aumenta el empleo y los ingresos, y esto significa que se mejora el nivel de vida pues en gran proporción de la población. Muy importante lo que dice Sofía. Camila. Yo también estoy totalmente de acuerdo con que el crecimiento económico ayuda a reducir de una manera efectiva pues la pobreza, ya que con el mismo ejemplo que dio Sofía de China, se puede evidenciar que gracias a las políticas de apertura que se dieron en 1978, pues China ha tenido un crecimiento económico bastante acelerado y se puede decir que el crecimiento económico crea más oportunidades laborales, mejora los ingresos y fomenta la inversión en infraestructura y servicios. A medida que la economía crece, se generan más recursos que pueden ser utilizados tanto para la salud como para la educación y el desarrollo de las habilidades. Por otro lado, se puede crear así un círculo virtuoso que favorece el ascenso social y económico de las poblaciones más desfavorecidas. En este caso de China, la combinación de reformas orientadas al mercado de inversión en sectores claves y una apertura gradual al comercio internacional ha facilitado una expansión económica que ha sido fundamental para la reducción de esta pobreza. Por lo que ya mencionaron anteriormente, ha sacado a millones de personas de la pobreza gracias a estas diferentes políticas de apertura, pues que han generado mucho más empleo, y ilustra que en contextos adecuados y con políticas complementarias apropiadas, el crecimiento económico puede ser un motor potente para la disminución de la pobreza y la mejora de las condiciones en los diferentes mercados. Gracias, Camila. Dale. Bueno, Esto es basta. bueno, yo estoy en contra de lo que han presentado pues ustedes dos, ya que, bueno, por ejemplo, ustedes han hablado mucho de China, que es un país pues desarrollado, pero digamos, por ejemplo, en América Latina, pues pueden haber varios aspectos críticos en los que implica, primero, la desigualdad en la distribución de ingresos. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues la apertura económica puede generar un crecimiento económico, pero pues este crecimiento del que estamos hablando no siempre se traduce en una mejora distribución de ingresos. En América Latina, por ejemplo, las políticas de liberalización han han favorecido a ciertas élites y a ciertos sectores económicos ya consolidados, y esto lo que ha hecho es que ha aumentado la desigualdad económica. Les pongo un ejemplo. En países como Chile se han mostrado un crecimiento económico, pero también exhiben unas tasas de desigualdad más altas de la OCDE, lo que indica que los beneficios del crecimiento no se distribuyen equitativamente. Segundo, el impacto en las industrias locales. La apertura económica sin estrategias de protección para las industrias emergentes puede llevar a la desindustrialización. La competencia con empresas externas que disfrutan pues de economías de escala, de tecnología superior, como ustedes lo estaban mencionando anteriormente, acceso de financiamiento más barato, puede distribuir a estos sectores productivos locales que no están preparados pues para competir con ciertas economías. Y es lo que puede generar esto es un resultado de unas grandes pérdidas de empleo y un aumento en la vulnerabilidad económica de estos países, como los estoy mencionando, en las poblaciones más pobres. Por otra parte, la dependencia de exportaciones a bajo valor añadido. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política económica ha orientado a muchas economías latinoamericanas hacia un modelo basado en la exportación de materias primas y de productos básicos. Lo que ha hecho es que esto ha fomentado una dependencia
que limita el desarrollo de sectores de mayor valor añadido y reduce la capacidad de economías para que se pueda desarrollar una base industrial diversificada y resiliente. Y ya, por eso pues estoy en contra sobre sus posiciones a favor. Bueno, también estoy en contra de sus posiciones. En primer lugar, pues la pregunta es por qué si el crecimiento por sí solo es una estrategia efectiva. Se ha mostrado que en países desarrollados donde la brecha de desigualdad es baja, el crecimiento económico sí puede tener un buen impacto. Sin embargo, por ejemplo, en América Latina, que es una región en donde los países están más que todo en vía de desarrollo, las desigualdades son altas y el crecimiento económico es modesto, entonces la reducción de pobreza es limitada. Esta situación también se agrava durante las crisis económicas, donde las desigualdades tienden a aumentar y pues generan una mayor pobreza. Asimismo, hablamos de que ustedes están mencionando que el crecimiento económico puede generar como mayores ingresos para poder destinarlo en la redistribución de ingresos a las personas, entre otro tipo de beneficios. Sin embargo, puede que este tipo de como ingresos que se logran, como que de acuerdo, depende muchísimo de la administración del país y el nivel, pues también influye como el nivel de corrupción. También hablamos mucho de las ventajas comparativas, que puede que aquí no se aplique porque estamos hablando de que la competencia es injusta, porque muchos países están especializados, por ejemplo, como más que todo en productos, en materias primas, y otros están especializados en manufactura. Entonces, los ingresos que se generan de cada uno de estos países es totalmente diferente y también influyen factores como la tasa de cambio, también, bueno, pues como la tecnificación, entre otras cosas. También podemos ver un ejemplo, bueno, ustedes estaban mencionando mucho a China y hemos visto que China ha experimentado un crecimiento económico pues, en las últimas décadas. Sin embargo, la desigualdad ha aumentado considerablemente, lo que plantea desafíos para su desarrollo social a largo plazo. También podemos ver un ejemplo de Brasil, que Brasil ha experimentado un crecimiento económico en las últimas décadas, pero tiene uno de los niveles de desigualdad más altos, es el 10% más rico de la población, posee el 40% de la riqueza del país. Y la pobreza extrema se ha reducido en Brasil, pero la pobreza moderada sigue siendo alta. Entonces, como que este impacto del crecimiento económico no ha sido significativo. Eso tiene que como fortalecerse con la redistribución de ingresos y con medidas que el gobierno establezca para poder soportar y pues disminuir la brecha de desigualdad. Me parece muy interesante que todas han mencionado bastante a China. ¿Cuál es ese elemento diferencial que tiene? ¿Les gustaría agregar algo que vean relevante? Digamos, Dale. bueno, pues un argumento a favor que ustedes estaban proponiendo era que en China y el desarrollo que ha tenido, tenemos que también aclarar que China es un país ya desarrollado, o sea, no está en proceso o en desarrollo. Y si nosotros nos enfocamos solamente en países en desarrollo, como lo mencionaban con el caso de Brasil, Brasil tiene uno de los coeficientes de Gini, que es los coeficientes que miden la desigualdad, más altos, y en la última década estaba alrededor de 0,5, o sea, antes la cifra de Caro ya es más del 2021, la que acabo de decir. Y principalmente lo que afecta a los países en desarrollo es la distribución de ingresos, o sea, la distribución de ingresos que existe en América Latina. Como lo había mencionado antes, no están bien enfocadas y eso hace que se favorezca más a los sectores más ricos y se potencialice más la desigualdad con los sectores más pobres. Digamos que con China se destaca que, digamos, ha tenido una inversión extranjera directa muy grande aquí en Colombia, ha tenido muchas exportaciones aquí en Colombia, pero digamos que eso